Hola, bienvenido a mi canal. En este video quisiera compartirte 5 errores principales que he visto que cometen vendedores nuevos de Print on Demand en Etsy. En estas últimas semanas que he estado realizando asesorías, he tenido la oportunidad de conocer muchas de sus tiendas y he podido identificar 5 errores principales que cometen la mayoría, así que pensé en poder hacer este video para que pueda ayudar a muchos de ustedes. Sobre todo ahorita que ya estamos cerca al último trimestre del año, que es la temporada más fuerte en todo Etsy, así que si estás cometiendo alguno de estos errores, es el momento perfecto para que podamos mejorarlo. Así que el objetivo en este video no es solamente el poderte comentar qué errores puedes estar cometiendo en tu tienda, sino también cómo podrías mejorarlo. Ahora sí, comencemos. El primer error principal que he podido observar es el de crear productos en nichos generales o saturados. En estas últimas semanas, por ejemplo, muchos de ustedes han decidido iniciar con todo lo que son diseños para Halloween. Sin embargo, cuando observo sus diseños, suelen ser diseños de calavera o de fantasma que están relacionados a solamente Halloween en general. Ahora, cuando digo de que se están metiendo a un nicho saturado, déjenme explicarles con un ejemplo. Si entramos al buscador de Etsy y colocamos Halloween Shirt, aquí podremos observar cuál sería nuestra competencia en este nicho en general. Obviamente incluyendo ads, pero te va a poder dar un buen número o una muy buena guía de con cuántos productos estamos compitiendo. Aquí podemos observar que tenemos a más de 1 millón de productos en el nicho al que queremos entrar, por lo tanto va a ser muy difícil que las personas puedan encontrar nuestros productos, sobre todo cuando somos tiendas nuevas. Esto no quiere decir que no podamos entrar al nicho de Halloween, pero lo que podemos hacer es unirlo con otro nicho rentable para poder entrar a subnichos rentables. Entonces lo que podemos hacer es unir Halloween con una carrera profesional, como por ejemplo el de enfermeras. Entonces, ahora si entramos a Halloween, Nurse, que significa enfermera en inglés, Shirt, ya no nos vamos a encontrar con más de 1 millón de resultados en la página, sino con 55,000, que es muchísimo menos. Es más, 55,000 a mí todavía me parece un poco alto, pero lo bueno de las enfermeras es que hay diferentes tipos de enfermeras, así que podríamos bajar incluso más. Pero este es un buen ejemplo para que puedan ver que podemos bajar mucho más para competir con mucho menos productos en el mercado. Y aquí, como pueden observar, hay muchos bestseller, por lo tanto eso quiere decir que está muy en tendencia, es decir, hay muchísimas personas comprando este tipo de productos en este nicho. Y de esta manera vamos a poder tener más oportunidades de que las personas realmente puedan encontrar nuestros productos, que es el objetivo. El segundo error que he visto que cometen muchos de los nuevos vendedores es que se inspiran un poquito, bastante, de otros diseños. Y sé que muchas veces esto no lo hacen intencionalmente, sino simplemente accidentalmente logran tener sus diseños demasiado parecidos a otros. Pero mi mejor consejo es de que si crees que tu diseño se parece mucho al diseño que te estás inspirando, probablemente estés prácticamente copiando. Y pues en realidad no va a tener sentido porque este diseño al que te estás inspirando probablemente está en la primera página de Etsy, ya tiene reseñas, y si haces uno muy parecido probablemente tú vas a estar en la parte de abajo. Entonces no vamos a poder competir con estos diseños o con este producto. Por lo tanto, el esfuerzo va a ser en vano. Entonces mi mayor recomendación aquí es de que puedas crear o inspirarte de diseños que estén en un nicho completamente diferente al que pienses entrar. De esta manera puedes probar colores, fuentes de letras o simplemente diseños que ya están probados en el mercado, pero que tú estés entrando o lo estés colocando en nichos nuevos. Y de esta manera creo que vas a poder encontrar mucho más éxito que si lo haces de la otra forma. El tercer error más grande que he visto que cometen muchos nuevos vendedores es el mal uso de los mockups. Esto se puede manifestar de diferentes formas, pero principalmente he visto que utilizan los mockups de Printify o Printful, y mi recomendación siempre va a ser que no utilicemos esto porque suelen ser mockups o maquetas digitales muy sencillos o básicos que realmente no transmiten esa emoción que deseamos obtener de las personas.
créanme que hay muchas fotos o mockups más bonitos que realmente pueden reflejar el potencial de estos productos. He visto muchas personas comprar de repente una maqueta digital bonita o un mockup y ponerlo en la primera imagen de su listing, pero en las demás dejan los mockups de Printify o Printful. Mi recomendación es que eliminen todos los mockups que tengan que ver con Printify o con Printful, porque realmente lo único que va a hacer es que cuando la persona entre a ese listing dé un mal aspecto a tus imágenes. Entonces lo mejor que puedes hacer aquí es poder colocar de 2 a 4 mockups que sean de calidad, que sean realmente llamativos, y al final poner lo que nunca debe de faltar en nuestros listings, que es nuestro cuadro de tallas. Y aquí les doy rápidamente 2 tips que les va a ayudar con sus mockups o las imágenes que coloquen en sus listings. En cuanto a tazas y tote bags, suelo utilizar todo lo que son los mockups de Placeit, que van a poder encontrarlo en su página. Pero en cuanto a t-shirts y sweatshirts, suelo utilizar principalmente mockups de tiendas en Etsy. Entonces, digamos que quiero vender t-shirts que son Comfort Colors. Colocamos Comfort Colors mockups en Etsy y vas a encontrar aquí muchas opciones. Esta, por ejemplo, es una de mis tiendas favoritas para lo que son mockups de t-shirt. Se llama Moonlight Mockups y pues lo que te venden es la imagen del t-shirt y tú puedes colocar encima el diseño que tú desees. Y mi última recomendación aquí es que no utilicemos mockups de inteligencia artificial porque muchas veces suelen ser poco realistas y se pueden ver incluso de mala calidad. Lo mejor es que se utilicen tazas o imágenes que sean de fotos reales o t-shirts y sweatshirts que sean de imágenes reales. El cuarto error más grande que he visto que cometen vendedores nuevos es el de no saber bien o comprender bien lo que es el trademark y copyright. Siempre hay alguien que olvida el poder verificar si es que la frase o palabra que está queriendo colocar está infringiendo una regla de trademark o copyright. Recuerda que solamente puedes recibir un número limitado de infracciones. Luego de esto, Etsy podría incluso suspender tu cuenta para siempre. Así que no subestimemos esto. La forma en que funciona en las marcas comerciales es que si utilizaste una frase o una palabra en el título, en la descripción o en tus palabras claves que esté registrada como marca comercial en el producto específico que estás vendiendo, que puede ser camisetas, pueden ser tazas, recibirás una infracción si es que alguien lo denunció. Y realmente es algo con lo que no te recomiendo lidiar, así que cada vez que estés pensando en crear un diseño con una palabra o con una frase, te recomiendo que vayas a la página del gobierno que es uspto.gov. Te voy a estar dejando también el link en la parte de la descripción por si deseas entrar directamente y lo tengas guardado. Y si no está registrada como marca comercial, adelante y utilízalo. Si es que sí lo está, créeme que hay diferentes formas de poder modificar este tipo de frases y poder transmitir la misma idea principal, sin utilizar estas palabras exactas. Y recuerda que las infracciones de derechos de autor ocurren cuando estamos utilizando una propiedad intelectual de alguien más. Por lo tanto, si nos copiamos el diseño de otra tienda o de otro producto en Etsy, como lo que estaba hablando en el segundo error, esta tienda también tiene el derecho de poder denunciar tu listing si es que te estás copiando el diseño exactamente igual. Así que debemos de tener también mucho cuidado con ello. Igualmente, cuando queremos hacer diseños de películas o de series como Harry Potter, Disney, todos estos tienen derecho de autor, así que es mejor poder evitarlos. Y tal vez has podido observar que hay muchas tiendas en Etsy que venden este tipo de productos, pero eso no quiere decir que sea seguro, simplemente no han sido atrapados o tal vez simplemente han comprado la licencia para poder vender estos productos. Y por último, el quinto error principal que he podido observar en muchos vendedores nuevos de Etsy es el de utilizar títulos básicos que no les van a ayudar a poder sobresalir en el algoritmo de Etsy. Por ejemplo, si hacemos una taza, he visto que muchos utilizan simplemente el título de taza de cerámica de 11 onzas. O si hacemos una taza de flores, 11 onzas, cerámica y ya está. Para que Etsy realmente comprenda de qué se trata nuestro producto y en qué nicho nos va a colocar, es súper importante que trabajemos en las palabras claves que vamos a utilizar en el título, en la descripción y en las etiquetas o tags de nuestro producto. Entonces, aquí mi recomendación es de que si tienes un nicho definido en el que estás realizando tu producto,
como mínimo coloquemos en nuestro primer título el nicho más el producto. Por ejemplo, en este caso han unido lo que es Halloween y Nurse, que sería enfermera en inglés, y en su primer título han colocado Retro Halloween Nurse Shared, lo cual me parece un título excelente. Y acuérdate que no es necesario que creemos nuestros títulos desde cero, podemos entrar a las primeras páginas del nicho con el que estamos trabajando y poder agarrar de ahí títulos que ya estén probados o que ya estén funcionando en el mercado. Y para lo que son tags o etiquetas, que también es súper importante para el algoritmo de Etsy, en mi caso utilizo herramientas como Everbee, que por ejemplo si ya tenemos un diseño o producto referente, lo que podemos hacer es entrar al producto, colocamos Product Analytics y Everbee nos estará mostrando qué palabras claves ha estado utilizando esta tienda en este producto en específico. Entonces, de esta manera puedo simplemente copiar y pegar en nuestros tags. Si te están dando 13 tags para colocar, te recomiendo que coloques los 13. Y pues de esta manera, esta página te podría ayudar a poder facilitar todo este proceso, como también te ayuda mucho lo que es investigación de mercado, que siempre les digo que es prácticamente la clave para poder tener éxito en nuestra tienda. Y por último quisiera decirte que si has tenido alguno de estos errores en tu tienda, no te preocupes, no estás solo, es normal, sobre todo cuando recién estamos empezando, tener este tipo de errores, pero lo importante es aprender y poder mejorarlo. Así que espero que este video te haya ayudado muchísimo. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en poder escribir en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Nos vemos en un próximo video. Chao.